ocasión vamos a hablar respecto a la creación de un script que permite mover un disco duro, ¿cierto?, de una máquina virtual a otra, como si estuviese trabajando con un entorno real, que es desconectar literalmente el disco duro, pasarlo a otra máquina, probar que funciona y nuevamente pasarlo a la original y revisar que el funcionamiento sigue siendo el mismo. Para esto, aquí rápidamente vamos a exponer cerca a un script también que se debe generar para crear una máquina virtual pero sin disco. Entonces acá tenemos la definición de variables, el nombre de la máquina que vamos a utilizar y pues básicamente es el mismo proceso del video anterior, simplemente acá lo que varía es que no vamos a crear en ningún momento el disco duro como tal, simplemente lo vamos a generar de esta forma, simplemente la máquina virtual va a arrancar directamente del DVD como si estuviéramos insertando pues un CD literal a la máquina para que inicie desde allí el sistema operativo. Entrando en materia con el tema de el script que hace el movimiento de los discos, simplemente vamos a declarar las variables parecidas a las que teníamos en el script anterior, que es una definición de colores. Vamos a definir las variables para Windows, en este caso simplemente para el sistema operativo que vamos a utilizar, y las máquinas virtuales que vamos a utilizar, en este caso sería la máquina virtual A, y la B es una máquina virtual que tiene su disco creado y otra que no tiene su disco creado. Y simplemente acá le vamos a regalar la ruta también en donde están ubicadas estas máquinas virtuales. Por lo regular, estas rutas están ubicadas en el disco local C, que lo vamos a mirar aquí rápidamente. Tenemos aquí el disco local C, tenemos los usuarios, tenemos el usuario en el que estamos en este momento, y por acá tenemos una carpetita que se llama VirtualBox BMS, que son las máquinas virtuales, y aquí tenemos las dos ya creadas. Recordar pues que acá dentro de cada máquina pues tenemos unos archivos. En este caso el .bdi va a ser el disco duro, el archivo del disco duro de la máquina virtual. Siguiendo con el script, simplemente tenemos esto, tenemos otra definición de variables que simplemente tenemos es la ruta como tal hacia el archivo BDI, que vendría siendo el disco como tal, el disco duro, por así decirlo, físico, ¿sí? Y tenemos una variable que nos va a almacenar el UID original del disco duro, original de la máquina virtual A, ¿sí? Dos funciones, simplemente una para dar un pause, para que se vaya viendo como el paso a paso, una función para chequear el error, si en este caso hay o no hay error, u otra función que nos va a permitir imprimir el progreso que se va llevando, ¿cierto? Como los mensajitos del script. Otra, pues acá vamos a obtener como tal la unidad de disco duro por medio de este comando que vamos a ejecutar como tal. Y tenemos una función súper importante que es la principal en este script, que es el transfer disk. Simplemente este va a realizar el proceso de transferir, valga la redundancia, un disco duro a otro. Simplemente estamos definiendo unas variables locales como tal, estos pesos 1, pesos 2, pesos 3, estamos definiendo como tal a qué variables, como ya la estamos situando aquí, en este proceso, estamos diciéndole que tome la variable 1, tome la variable 2, tome la variable 3, tal cual. Simplemente acá se asignan a estas variables locales que tiene la función. Vamos a imprimir un progreso que está transfiriendo el disco de una máquina a otra. Vamos a asegurarnos que estén apagadas primeramente las máquinas antes de empezar a hacer el proceso. Les vamos a regalar un tiempo de espera para asegurarnos esto. Vamos a obtener primeramente el UID del disco original. Vamos a guardarlo, vamos a almacenarlo en esta variable. Vamos a validar si está realmente vacío. Si está vacío, pues bueno, no va a hacer absolutamente nada, pero si tiene alguna información, pues lo vamos a imprimir en pantalla para que se vea cuál es el ID de ese disco, y pues lo vamos a guardar en esta variable como tal. Vamos a guardarlo aquí, vamos a guardar en la variable que declaramos arriba globalmente para este script, y lo vamos a guardar aquí para protegerlo, ya que lo vamos a necesitar cuando tengamos que retornar nuevamente este disco duro a la máquina original. Se va a almacenar de esta forma. Vamos a desregistrar, por así decirlo, esta unidad del disco duro de la máquina virtual original con este comando que es close medium. O sea, vamos a cerrar ese disco duro, por así decirlo. Vamos a desconectarlo también. Acá vamos a desconectar el disco duro como tal de la máquina virtual A.
aquí una vez se desconecta, vamos a verificar y vamos a mover ese archivo físico como tal de una carpeta a otra, que es como darle un control C a este, un control X, ¿sí? Y venir a pegarlo aquí, control U. Literalmente eso es lo que está haciendo el script. Vamos a moverlo de un lado a otro, simplemente se mueve. Una vez ya se movió, vamos a establecerle un UID apropiado para esa máquina nueva. Entonces acá mira que estamos restaurando, por así decirlo, ese ID de la máquina original, pero se lo estamos seteando pues a la máquina que no tiene disco, ¿sí? Y acá pues tenemos la función pues para chequear el error, ¿cierto? Si hubo algún error al manejar estos IDs o algo así parecido, pero pues en este caso no va a existir ningún inconveniente. Adicional a eso, también pues vamos a conectar, una vez ya hizo todo ese proceso, vamos a conectar ese disco duro, ahora sí a la máquina que no tiene disco, vamos a validar de que no genere ningún inconveniente. Si no hay ningún inconveniente, pues ya por medio del SATA controller, que es el controlador normal que tenemos, o la mayoría, es el común por así decirlo, para conectar y desconectar discos duros, simplemente lo vamos a conectar a la máquina que estamos utilizando. Vamos a validar de que sí esté realmente transferido exitosamente y vamos a iniciar la máquina virtual con un tiempo de espera de 30 segundos. Es decir, vamos a pasar el disco duro y a iniciarla inmediatamente. Si se inicia correctamente, no pasa absolutamente nada, hasta ahí ya va el proceso súper bien. Y si inicia la máquina correctamente, quiere decir que la transferencia o la desconexión y conexión del disco duro fue totalmente exitosa. También, una vez ya se finaliza, pues vamos a apagar automáticamente la máquina virtual que acabamos de probar y vamos a hacer el proceso contrario. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ahora la máquina virtual que no tenía disco, le vamos a quitar ese disco y la vamos a devolver a la máquina original. Hacemos el mismo proceso, simplemente vamos a verificar que las máquinas estén apagadas, vamos a iniciar la transferencia del disco duro de la máquina virtual B, en este caso, a la A. Sí, perdón. Vamos a realizar este proceso, sí, y acá simplemente ya vamos a hacer la segunda transferencia, validar de que sí. Y lo vamos a restaurar con el ID original. ¿Por qué lo guardamos? Ya que como cuando se crea la máquina virtual y la creamos con disco, esta guarda un ID único pues para identificar que esa máquina o este disco le pertenece a esa máquina virtual. Y esto ya está creado, ya está almacenado en este archivo de configuración de la máquina virtual, ya está allí. Entonces cuando él lo va a ir a comparar, en este caso si lo restauramos normalmente, o sea, como si lo fuéramos a crear, pues no va a haber referencia, nos va a surgir un error. Simplemente lo vamos a guardar en la variable que ya sabemos que almacena el global, por así decirlo, el ID global de la máquina original y lo vamos a setear nuevamente. Simplemente vamos a volver a hacer el mismo proceso, vamos a volver, mire que acá estamos llamando el transfer disk, acá simplemente estamos ejecutándolo, es decir, acá la primera transferencia va a ser de la A a la B y la segunda va a ser de la B a la A. Simplemente llamamos la función, le mandamos las máquinas que queremos realizar y él hace todo el proceso. Ahí se va a validar nuevamente que la máquina esté apagada, se va a hacer la transferencia del disco, se va a iniciar la máquina automáticamente y vamos a validar si realmente está funcionando o no, tanto de A a B como de B a A. Y este sería pues el proceso como tal. Si todo eso se ejecuta exitosamente, pues simplemente vamos a imprimir de que el proceso se completó automáticamente, o sea, finalizó correctamente y que la máquina virtual A tiene nuevamente su disco de vuelta con el ID original. Mis compañeros Julián Andrés Quiroga y Daniel Esteban Tuzarma nos van a exponer la ejecución como tal de este script, mirándolo pues paralelamente con lo que está haciendo en VirtualBox. Quien les habla, Juan Camilo Ramos Rodríguez. Muchas gracias. En este momento mostramos las dos máquinas, la que está con disco y la que está sin disco. Acá podemos ver en la configuración que efectivamente esta máquina aún tiene el disco vinculado. Y la máquina 2, la que dice que está sin disco, revisamos también la parte de sus configuraciones y efectivamente no vemos ningún disco asociado. Es acá en este momento vamos a ejecutar el script para hacer el traslado del disco de la máquina A a la máquina B y verificamos que si le está haciendo. Ahorita mostramos por la interfaz gráfica del Oracle que la máquina 1 está sin disco y la máquina 2 tendría disco. En ese momento está ejecutando el script, está haciendo todo el traslado del disco duro virtual de una máquina hacia la otra. En este momento podemos ver que ya está corriendo la máquina virtual de Oracle.
Todavía toca esperar un momentico como para que ella inicie y ya ahorita verificamos en sus configuraciones que sí tengan el intercambio de discos. Esperamos un momento más. Ya nos va a decir que ya va a terminar. Listo, acá dice que cualquier tecla para continuar. Entonces vamos a verificar el Oracle y vamos a verificar las dos máquinas. Entonces, primero la que tenía el disco, que vamos a verificar si ya no lo tiene. Y efectivamente ya no lo tiene, ya no tiene ningún disco asociado. Y vamos a ver si la máquina 2, la que empezó sin disco, ya lo tiene asociado. Revisamos sus configuraciones, almacenamiento y efectivamente ahorita ya con la ejecución del script esta máquina no tiene o tiene el disco asociado. Bueno, continuando con la explicación que venía dando mi compañero, que ya ejecutó la primera parte del script, entonces vamos a hacer una última verificación en la cual la máquina virtual que ya teníamos creada con el disco duro debe estar sin disco duro porque se transfirió a la máquina que creamos sin disco duro para hacer la prueba. Entonces con la ejecución del script, con la primera parte del script, vemos que la máquina que ya teníamos asociada, que era la que debería llevar el disco duro, no tiene ningún disco duro asociado. Y la que creamos para hacer la prueba sin disco duro, podemos ver que no tiene, que tiene asociado el disco duro en la parte del almacenamiento, como lo vamos a ver a continuación. Podemos ver el disco duro acá. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es ejecutar la otra parte del script para que este me revierta los cambios que se hicieron. Entonces en este momento el script lo que está haciendo es revertir lo que hizo la primera parte del script. Está tomando el disco duro de la máquina que debe quedarse en disco duro y lo está transfiriendo a la otra. Entonces este es el proceso que se está haciendo en este momento. Siempre se toma su tiempo, alrededor de unos 30 segundos más o menos mientras hace todo el proceso. Pues nomás termine de ejecutarse, vamos a hacer la validación de que todo haya quedado en orden. Aquí ya se está haciendo la creación de la máquina virtual, se está activando. Listo, aquí ya se creó. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarla. Apagamos la máquina. Y venimos y realizamos la validación. Entonces, la principal debió haber quedado con el disco duro que, que se le desasoció a la otra. Mira, como podemos ver, almacenamiento tiene de nuevo el disco duro, mientras que la máquina virtual que creamos en disco duro debió volver a su forma inicial, que es con sin disco duro asociado. Lo podemos verificar y como podemos ver, no quedó ningún disco duro asociado. Entonces esta era la prueba y lo que se quería lograr con el script, lo que podemos ver es que funcionó correctamente. Muchas gracias.